Sean bienvenidos, queridos amigos de Relatos de la Noche Largo. La oscuridad ya nos envuelve, y con ella surgen esas narraciones que la luz del sol jamás se atrevería a susurrar. Esta noche hemos seleccionado para ustedes una serie de relatos inquietantes, cargados de misterio y escalofríos, historias que quizás se queden grabadas en su mente mucho tiempo después de que este video llegue a su fin. Así que busquen un rincón tranquilo, apaguen todas las luces, pónganse los auriculares si pueden, y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con absoluta atención, pero tengan presente que estas no son más que historias de terror. Que estos hechos hayan ocurrido alguna vez no significa que deban sucederles a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple acto de escuchar relatos en plena madrugada pudiera despertar algo que debería permanecer en el olvido. O tal vez sí. Ahora respiren hondo, apaguen la última luz que aún mantengan encendida y dejen que las sombras los guíen. Sean todos bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo, el rincón donde cada relato abre una puerta a secretos que quizás la humanidad nunca debió desenterrar. Y ahora, que comience nuestra primera historia. Esta historia me la encontré hace unos días. La protagonista es una chica, llamémosla Elena. Elena me cuenta que su familia paterna poseía una ranchería, un terreno inmenso que tenían completamente delimitado por una cerca. Ella me dice: mira, entiendo bien cómo es este lugar. La historia de mi familia ha sido de altibajos económicos, marcada por situaciones difíciles, donde su propiedad corrió peligro, y momentos en los que estuvieron a salvo. Lo noto por la construcción. Hay una barda enorme que ya no representa un peligro, y lo tengo claro porque levantaron una barda altísima que rodea el perímetro. Es antiquísima, y la parte más vieja está hecha de argamasa y piedra, una mezcla de rocas con lo que parece un cemento rústico. Al verla, notas que está construida con esos trozos de piedra encimados uno tras otro. Parece la muralla de un castillo ancestral, aunque hay secciones de esa misma barda que son de bloques, reforzadas con varillas, y otros tramos que son solo trozos de madera, como si intentaran levantar algún tipo de protección simbólica, pues incluso la malla está llena de agujeros, rota, y hay partes donde solo queda la madera. Es decir, que hoy en día, realmente la propiedad no tiene problemas de invasión, ni tampoco hay capital para reparaciones constantes. Ya no se puede hacer esa argamasa de piedra. Quién sabe cómo la habrán hecho, pero ya no alcanza para comprar más bloque ni varilla narrador, y así es como nos arreglamos. Te cuento esto porque desde niña he ido a esa casa, y en una sola ocasión, solo una vez, viví algo que me marcó para siempre. Es algo que no comprendo, que no puedo explicar, y hasta el día de hoy nunca me ha vuelto a pasar. No quiero preguntarle a mi familia porque me van a tachar de loca, pero este es el lugar perfecto para contártelo. Pues bien, en ese fondo, en ese patio, justo en la esquina donde aún se mantiene esa pared antigua, tenemos un limonero, un árbol que en muchas ocasiones no da fruta. A lo mejor es que ya nadie lo cuida en la tierra porque no le dan lo que necesita. O tal vez, como dice mi abuelo, es porque los niños ya no juegan ahí. Cuando yo era chiquita, mis primos y yo siempre estábamos en ese lugar y era algo bien raro, como si el árbol mismo nos llamara a jugar. Los niños ya ni se acercan, pero cuando yo era pequeña, mis primos y yo siempre jugábamos allí. Era algo rarísimo, como si el árbol mismo nos llamara a jugar. Teníamos un espacio, teníamos una zona con juegos que mi abuelo mandó construir, un resbaladero, unos columpios, pero ni los tocábamos, con un resbaladizo pequeño y unos columpios, pero ni los usábamos. Nos íbamos directo al limonero. Nos sentábamos ahí, recargábamos la espalda en el tronco y nos poníamos a cantar o a darle vueltas al árbol, cantar alrededor del tronco. Corríamos en círculos como si estuviéramos, jugábamos a las carreras o a ver quién atrapaba al otro primero. Cosas así, narrador. También nos encantaba jugar a las escondidas. Nos escondíamos detrás del árbol para ver si el otro no nos encontraba, y luego salíamos corriendo para llegar a la base y ganar.
escondiéndonos del otro lado del árbol, esperando ver si el otro nos encontraba o si podíamos llegar. Eran juegos bien extraños porque, teniendo un patio enorme, siempre terminábamos en esa misma zona. Ahora de grande lo pienso, pero cuando era niña me parecía lo más normal del mundo. Ahora de adulta lo veo distinto, pero de niña me parecía lo más normal del mundo. Un fin de semana que estaban varios primos, me dirigí hacia el limonero pensando que ellos estaban ahí. Entonces vi a unos niños, del limonero, porque juraría que mis primos estaban ahí. Veía a unos niños que estaban todos vestidos de blanco. Tenían el pelo rubio, aunque eso no sé si fue mi imaginación porque ya estaba cayendo la tarde y ahí oscurecía rapidísimo. No sé si fue mi imaginación, porque ya caía la tarde y ahí oscurecía rapidísimo, desde muy temprano. La verdad, no estoy segura de lo del pelo, pero lo de la ropa blanca sí lo vi clarito. Quiero pensar que sí pasó. Los veía claramente con ropas blancas. Era una vestimenta muy... Estaban corriendo alrededor del limonero, pero vi algo que me dejó. No sé si decir nerviosa, pero sí me dio un poco de miedo, curiosidad y muchas ganas de entender qué pasaba, que me generaba, no sé si decirte nervios, pero sí entraba con un poco de miedo, con curiosidad y unas ganas inmensas de descubrir qué pasaba. Vi como si detrás del árbol hubiera fuego. No es que se estuviera quemando nada, porque atrás hay una pared de piedra, hay un muro de piedra. La piedra no debería moverse, pero de repente, la piedra no debería prenderse, que yo sepa, pero se veía mucha luz, como si hubiera una fogata encendida. Se notaba el movimiento de la luz, las sombras. Era algo muy extraño. Vi a esos niños jugando alrededor del árbol y de repente se quedaron pegados al tronco. Entonces les grité: primos, ¿a qué están jugando? Déjenme entrar. Del limonero. Aparecen pegados al tronco, y es cuando les grito: primos, ¿a qué están jugando? Déjenme entrar al juego. Y me acerco, me empecé a acercar, y de la nada los dos salieron corriendo. Se quedaron viendo directo al árbol sin voltear a verme, y cada uno salió disparado en direcciones distintas, hacia atrás del limonero, buscando direcciones, directo hacia la parte de atrás del limonero. Se metían justo detrás. En cuanto se metieron vi como la luz se apagó. Llegué al lugar y no había nadie. Nadie. Narrador. Absolutamente nadie. Y no había nadie. No había forma de escapar por otro lado. No había absolutamente. Era imposible que se hubieran ido a otra parte. No había nadie más en el patio. Cuando busqué a mis primos estaban del otro lado de la casa. Les estaban sirviendo la cena. Y estaban ahí comiendo. No recuerdo si golosinas o algo más, pero yo llegué pálida. Les pregunté por qué se habían ido corriendo y por qué me habían dejado sola. Al estar ahí atrás me sentí muy triste, muy sola, como si me hubieran hecho una broma pesada. Mi mamá los regañó por andarme asustando, pero hasta el día de hoy, ellos me dicen: prima, nosotros no estuvimos ahí. Es la fecha en la que ellos me juran que nosotros nunca estuvimos ahí. O se burlan y dicen: a ver, prima, cuéntales la historia de los niños del limonero, de esos fantasmas que dices que somos nosotros. Por eso ya no cuento nada en la casa, porque van a pensar que estoy loca, narrador. Pero, volviendo al tema, en la casa, porque van a pensar que estoy loca, narrador. Pero al rodearlo, con el paso de los años, me ha sucedido algo de lo que no me atrevo a hablar con nadie. En varias ocasiones, al estar cerca de aquel árbol, he vuelto a escuchar las voces de los niños que oía cuando yo era pequeña. Y sí, sé que puedes pensar que perdí la razón, que me estoy imaginando los sonidos o que ya no estoy bien de la cabeza. Pero quiero dejar claro que soy una persona emocionalmente estable. Tengo mi matrimonio, mis hijos y mi vida. Transcurre con total normalidad. No hay nada en mí que haga que los demás me vean como una loca o alguien fuera de sí. Soy la persona más normal que te puedas encontrar. Y mi trabajo siempre ha consistido precisamente en mantener el equilibrio. Todos dicen que soy muy capaz, que tengo don de gentes y que soy sumamente objetiva. Quizá por eso, después de lo que viví de niña y de haberme sentido tan loca durante tanto tiempo, aprendí a mantener siempre los pies en la tierra. Pero esas voces son reales. Me recuerdan tanto a los niños que vi en mi infancia y no sé qué demonios sean. Bueno, familia nocturna,
Esa es una historia, pero aquí les va esta otra. Se trata de una chica, no diré el país por ciertas circunstancias, pero es de una parte de América, llamémosla Samantha. Samantha me cuenta que por parte de su madre tienen una casa de sus abuelos, con un área de jardín que, aunque ella insiste en llamarlo jardín, yo vi más bien una jungla o un bosque. Era un lugar enorme, densamente poblado de plantas y árboles, tanto que no podrías imaginarlo. Había una barda y, del otro lado, todavía más árboles. Parecía un sitio donde, si no conoces el camino, te pierdes sin remedio. Un jardín 100% natural, como si fuera un pedacito de bosque al que solo le pusieron una barda y dijeron, este trozo es nuestro. Para que te des una idea, Samantha dice que esa casa siempre le ha encantado, pero todos coinciden en que esa zona está embrujada, que ahí habitan seres, como si fueran los verdaderos dueños del terreno, y que hay que tener mucho cuidado y respeto. No dejan que los niños se pongan a jugar cerca de los árboles cuando cae el sol, porque advierten que algo malo podría ocurrir. Ella da fe de que se sienten presencias. Cuando estás caminando entre la vegetación, sientes claramente que alguien pasa justo a tus espaldas. Voltéate tan rápido como quieras, a la velocidad que te plazca, y nunca verás nada, porque nadie nunca lo ha visto, excepto ella. En una única ocasión, me cuenta que existían ciertas, ¿cómo podríamos llamarlas? ¿Tradiciones familiares? Ciertos requisitos que debían cumplirse estrictamente en esa casa. Cuando todavía eras menor de edad, el abuelo te obligaba, bueno, es una palabra fuerte. Dejaba muy claro que eso debía hacerse. Nunca te forzaba a la fuerza, pero establecía que para sentarte a desayunar tenías que estar bañado, arreglado, peinado, bien vestido y con zapatos puestos. Ni se te ocurriera bajar de otra manera. Si decías, oye, ya me bañé, pero voy a bajar así porque la comida se enfría, ¿me dejas ir descalzo? El abuelo te fulminaba con la mirada. No te obligaba, pero tú solo entendías el mensaje. Regresabas a tu cuarto, te vestías como era debido, y entonces sí, podías volver. Y si bajabas impecable pero despeinado, o se te ocurría ponerte una toalla en la cabeza para secarte el pelo, él ni siquiera tenía que hablar. Solo con que te clavara los ojos sentías que esa mirada pesaba 1 tonelada y te atravesaba encima. Te dabas la vuelta avergonzada. Todos los nietos sabíamos cómo funcionaba el abuelo. Era un hombre de pocos amigos, ni siquiera hacían falta palabras. Con un par de miradas todo quedaba clarísimo. Los críos entendíamos las normas y lo curioso es que nunca tuvo que explicarlas. Simplemente las sabíamos de memoria gracias a los gestos que nos hacía. Siempre impecable, bien peinado, con los zapatos puestos. Podías comer, pero ni te atrevieras a acercarte si no cumplías. Bueno, en esa casa, al abuelo le fascinaba que vistiéramos colores claros. No lo decía, pero era obvio, porque si llevabas ropa negra te agarraba, te manoseaba la tela con un o de desprecio y te quedaba claro que no le gustaba. Y era muy extraño, porque si ibas de blanco, color melón, un celeste, tonos muy claritos, te agarraba y soltaba un mimimientos de aprobación mientras sonreía. Entendías a la perfección el lenguaje del abuelo. Le gustaban las cosas claras, no las oscuras. No sé si era para protegernos o por manía personal, pero el caso es que un día la niña está vestida de blanco, lista para la cena. El problema es que se había pasado la tarde recorriendo la casa, terminó agotada y se quedó profundamente dormida. Cuando despertó, ya todos estaban terminando de cenar. Se baña y se arregla a toda prisa. Se pone bien los zapatos, viste ropa clara y, cuando intenta acercarse, ya todos van de camino a sus cuartos porque, después de cenar, en esa casa se apagaban las luces y a descansar. Llega a la cocina. El abuelo se está tomando un café. Aún queda algo de comida, aunque un poco fría, y ella se sirve en silencio. El abuelo toma su café mientras empieza a cabecear de sueño. Ella se acerca, le toma la mano y le da un beso. El abuelo asiente con la cabeza, como agradeciéndole. Él sale de la habitación, pero
Sin apagar la luz, hace un ruidito. Ella voltea, él señala el interruptor y se retira. La orden era clara. Cuando termines, limpia, apaga y vete a dormir. Ella lo entendió al instante, le sonrió y el abuelo se marchó. Terminó de cenar y ni se le ocurriera irse a dormir con los dientes sucios. En esa casa no. El abuelo le iba a poner una cara terrible si se enteraba. No sé de dónde sacaba ojos ese señor, pero siempre se enteraba. Así que, cuando terminó, con calma y a su tiempo, se dio cuenta de que el abuelo ya estaba bien dormido, porque ese señor, así como te ponía caras, roncaba con la misma intensidad, se escuchaba en toda la casa. Sabías perfectamente cuando estaba profundamente dormido. Tras los ronquidos del abuelo, entre algún suspiro y el silencio de la noche, los primos, hijos del abuelo, tíos y tías, todos estaban cayendo rendidos. Ella empieza a caminar por el pasillo. Todas las luces están apagadas, hasta la de la cocina. No se atreve a encender ninguna porque el abuelo se molestaría. Si le interrumpes el sueño, es peor que andar mal vestido en esa casa. Así que va directo a lavarse los dientes en un baño compartido. Entra de puntillas con la luz apagada, se prepara el cepillo con pasta, empieza a lavarse y, al terminar, cierra la puerta. Pero algo es muy extraño. Escucha un eco en el pasillo, un murmullo de conversaciones. Hay gente hablando. Ellos no tienen ni idea de la regla del abuelo. ¿O es que acaso se les ha ocurrido ignorarlo y desobedecerlo? ¿De esa manera estando en su casa? No, no tienen por qué hacer algo así. Entonces, a ella le entra un miedo terrible de que algún primo se esté tomando las cosas a la ligera, y lo que es peor, que se le ocurra salir hacia los árboles, donde por la noche no tienen ni idea de lo que les puede pasar. Así que comienza a caminar por el pasillo rumbo a la entrada para echar un vistazo al jardín. Como ese pasillo es abierto, se puede ver todo el exterior a la perfección, y desde ahí alcanzas a distinguir dónde termina el jardín y dónde se encuentra la entrada de esta pequeña finca. Bueno, ella sigue caminando, observa los árboles en la oscuridad y al fondo, justo frente a la entrada, en el árbol más grande, uno de mandarina, ve claramente que hay una fogata encendida y un grupo de sujetos con ropas sumamente extrañas, sentados todos ahí, hablando entre ellos. Lo inquietante es la ropa. Se ve antiquísima, sucia, con colores apagados, tonos bastante oscuros y llevan cosas muy raras. Tal vez marcas en la piel, como si fueran de pintura o adornos extraños en el cabello, un pelo que se ve bastante descuidado y enmarañado. Los que parecen hombres no llevan nada puesto de la cintura para arriba. Las mujeres visten unas túnicas blancas con marcas de colores, pero hechas de una fibra textil que parece más una combinación de raíces o fibras vegetales que algo sintético como lo que usamos hoy en día. Se nota algo antiguo, muy, muy viejo, parecen personas de algún tipo de tribu. Ella se asusta, siente que el corazón le empieza a latir a 1000 por hora y le falta el aire. ¿Cómo es posible que hayan metido gente así en la casa del abuelo? Parpadea llena de miedo, a punto de gritar, y cuando abre los ojos, ahí no hay fogata, no hay personas, no hay absolutamente nada. Pero ese maldito árbol de mandarina se siente extraño, como si la estuviera observando. Y es muy raro porque a partir de ese momento descubrió que tiene una racha de mala suerte increíble para todo. Si es un día en el que no lleva paraguas y lo único que falta para que el día sea un desastre es que llueva, pues va a llover. Si llega a la universidad y estudió para el examen, se sabe todo el derecho y al revés, de la nada la mente se le pone en blanco. Así pasa, si todo iba de maravilla en esa cita, y el chico parecía ser el indicado, sabía que algo iba a fallar, y efectivamente, algo salía terriblemente mal. No es buena suerte, no es protección, me dice. Es una mala suerte absoluta. El día que saqué mi primer auto de la agencia que narrador en mi país es algo complicadísimo. Fue un esfuerzo de toda mi familia, no solo mío. En cuanto lo saqué se me reventaron las 4 llantas. Llantas nuevas. Narrador. En la agencia no le encontraron ninguna explicación. Yo les juraba que me habían puesto llantas viejas
pero si hubieras visto la cara de los empleados en la agencia. Me dijeron: chica, tienes mala suerte. El vendedor me lo soltó directo a la cara, me cambiaron las llantas. En ese instante, 3 días después, se me vuelven a reventar. Narrador, conocí gente que sacaba vehículos de ahí, y a nadie más le había pasado algo así. Desde entonces cargo con esa mala suerte, hasta que un día, una persona se me acercó y me dijo: quiero decirte que hay una sombra que te sigue desde hace mucho. ¿La viste desde niña y la trajiste por algo? Ve y busca la medalla de San Benito y tu suerte va a cambiar. La persona, a quien yo no conocía, que nunca antes había visto y a la que no volví a ver, se marchó. Yo no sabía ni qué era la cruz de San Benito. Me puse a investigar. Un día fui y compré una. Eso viene de hace mucho. ¿La viste desde niña o algo te hizo traerla? Ve y busca la medalla de San Benito. Tu suerte va a cambiar. Esa persona a la que yo no conocía, que jamás había visto antes y que nunca volví a ver, se marchó. Yo no tenía idea de qué era la cruz de San Benito. Me puse a investigar. Un día fui y compré una, de oro. Así que busqué a un sacerdote y le dije: padre, mire, yo no soy católica, pero me recomendaron traerle esta medalla para que usted la bendiga. Él me miró y me contestó: está bien, hija. Ojalá que esto te acerque a Dios. Me bendijo la medalla y luego me advirtió: recuerda que esto es solo una medalla, no un amuleto. Yo, sin entender gran cosa, solo asentí, la tomé y me fui. Ya han pasado 2 años desde aquello, y la verdad es que me ha ido muy bien. Pero, narrador, ¿quiénes eran esos sujetos que estaban en los árboles de mandarina? No tengo ni la menor idea. Y es precisamente ahora, después de haber compartido esas 2 historias, mi querida familia nocturna, que me acordé de otro relato que conté alguna vez en las fogatas, en vivo, y hoy te vas a enterar. Resulta que existe una persona muy peculiar, alguien con una forma de ser, digamos, sumamente, bueno, es completamente única, un tanto contradictoria, pero única al fin y al cabo. A este tipo vamos a llamarlo Javier. Javier tiene una personalidad bastante contradictoria. La verdad es que no es muy hábil en lo social. No sabe cómo conectar con la gente. Y, para ser honestos, ni siquiera le interesa. Desde pequeño, siempre le ha costado. En la escuela era el chico más callado y, conforme fue creciendo, eso nunca cambió. Pero un día, cuando tenía unos 16 años, se subió a un taxi y el conductor, mirándolo a los ojos con un cariño genuino, le dijo: este es el mejor trabajo del mundo. Y desde que cumplió 16, se le metió en la cabeza que quería ser taxista. Es muy extraño, porque cuando cumplió 20, logró sacar un auto a crédito, pero al mismo tiempo decidió irse a vivir a las afueras de la ciudad, a un lugar prácticamente despoblado, en una casita que apenas tiene servicios básicos y sin ningún tipo de vecino, porque está en medio de la nada, a 10 kilómetros de la ciudad. La gran contradicción es esta: no le gusta a la gente, pero eligió una profesión que depende totalmente de tratar con personas. Además, hablando del tema del taxi, todos los que se dedican a esto, bueno, antes los taxistas tradicionales y ahora también los que usan aplicaciones, ya sabes a qué tipo de servicio me refiero. Todos viven pendientes del combustible, de cuánto gastan en gasolina. El consumo es un tema vital, así que lo que más buscan es ahorrar. Vivir a 10 kilómetros de distancia y recorrerlos gratis todos los días no tiene ningún sentido. Pero a nuestro buen Javier eso no le importa. Él trabaja muy a gusto. Es muy callado en su auto. No habla con casi nadie. Y por las tardes, cuando regresa a su casa, se siente muy contento. Tiene un sillón viejo porque Javier es soltero y vive feliz. Así, tiene una puerta que ni siquiera tiene cerradura, porque dentro de la casa, además del sillón, solo hay un mueble con un libro. Es un libro que se juró terminar de leer. Se lo dio una sobrina hace casi 7 años y lleva desde entonces estancado en una página, una y otra vez, sin poder terminarlo. Él está seguro de que este año por fin lo terminará, igual que creyó los 6 anteriores.
Y cada vez que se sienta en ese sillón, agarra el libro, a veces lo abre, a veces avanza un poco y otras veces ha estado a punto de llegar al final, pero nada, no lo ha terminado. El libro está ahí, no está nuevo. Se nota que Javier tiene su rutina, porque ya tiene las marcas de sus dedos en las mismas, partes donde lo ha ido desgastando. Si lo tomas, se abre exactamente en la página número 1. ¿Te imaginas por qué? Y además de ese libro, el mueble donde guarda sus cosas es súper rústico, tanto que parece. Bueno, casi parece que lo armó él mismo junto con ese sillón viejito. Además, hay una cama con una sábana y una almohada desgastada, con una funda que ni te cuento. Javier no tiene lavadora y la verdad es que casi nunca lava nada. Así que imagínate, esas sábanas y esa funda deben tener una eternidad ahí acumulando mugre. Aparte tiene una tarja dentro y otra fuera de la casa, donde se supone que lava su ropa. Eso es absolutamente todo lo que hay en ese lugar. A Javier no le interesa para nada eso de tener refrigerador o comodidades así. Él dice que eso es para otro tipo de gente. Además, él solo llega a su casa a desplomarse de cansancio y a leer un poco. Es lo único que hace. Aunque a veces, en ocasiones especiales, se queda fuera, se sienta en el cofre de su coche y se queda mirando fijamente un árbol que está fuera de su terreno. Es un árbol que está completamente muerto. Un árbol que, sabe Dios cuántas décadas tendrá, no da ni un solo fruto. Ni siquiera le sale una maldita hojita verde. Porque desde que él llegó y se hizo de esa casita que no sé si la renta, si la está pagando, si es una propiedad abandonada o qué sé yo, no tengo ni la menor idea. Desde aquel día, ese árbol jamás ha vuelto a dar vida. Al principio, Javier lo intentaba regar, pero después dejó de verle el sentido. El árbol sigue ahí, seco, y a Javier le fascina observarlo. Dice que tiene su propia energía, su propia esencia, y un día, y esto Javier lo tiene tatuado en la memoria, le pasó algo muy extraño. Fue justo por eso que, al tiempo, empezó a buscar programas de radio que trataran estos temas. Se le volvió casi una adicción. Cuando por fin tuvo un celular para seguir escuchando no solo por la radio, sino a través de aplicaciones, Javier se puso a buscar podcast. Y fue ahí cuando nos encontró. Por eso nos mandó su historia y me dice: narrador, yo nunca hago esto, pero necesito contarte lo que viví porque me tiene muy mal. Esto pasó hace apenas un año y desde entonces no me siento el mismo. Vivo con una incomodidad constante. Salgo de mi casa un día, como siempre. Sigo mi rutina de siempre. Traigo las llaves de mi auto, un coche ya bastante viejo. En la ciudad donde vivo no hay muchas restricciones para los taxis. Además, la gente ya me conoce. Es una ciudad muy pequeñita. Camino hacia mi coche. Saco mis llaves. Abro la puerta y apenas lo hago, empiezo a escuchar una jauría de perros que no para de ladrar y ladrar y ladrar. No tienes idea. No sé cuántos serían, 10, 15, 20 perros. Donde vivo no hay perros, no hay animales, no hay nada. El único ser vivo ahí soy yo. No hay nada más. Vivo en medio de la nada absoluta. Cuando los escucho me empiezan a temblar las manos. Rápidamente intento subir los vidrios porque veo venir a una bola de perros corriendo directamente hacia mi terreno. Se ve el polvo levantarse detrás de ellos porque son muchísimos y me pongo súper nervioso. Cuando era niño me mordió un chihuahua y desde ahí no los quiero ni ver cerca. Y, narrador, estos se veían de todos los tamaños. Sentí mucho miedo al ver que venían directo hacia mí. Me dio la impresión, se me metió en la cabeza la imagen de que iban a rodear el coche y no me iban a dejar escapar. Intento encender el motor y el coche no arranca. Empieza con el típico sonido de que no prende y no prende. Siento que el corazón se me sale por la boca. Se me seca la garganta. Siento que me falta el aire cuando de repente veo que ya no está la nube de polvo. Los perros ya no rodean el coche. No hay absolutamente nada. Sonido. Y me resultó rarísimo. Al estar ahí, bajé las ventanillas para intentar escuchar mejor y entonces cuando las bajé oí un silbido. Un sonido que traía el viento y luego se esfumaba. Un silbido extraño, como si viniera de muy lejos. Se me puso la piel de gallina al instante. Sentí un escalofrío recorriéndome toda la espalda. En cuanto giré la cabeza, porque escuché que venía de mi izquierda, ahí fue donde los vi, justo enfrente de un árbol seco,
había un montón de perros sentaditos, con sus 4 patas bien puestas. Y arriba, en las ramas de ese árbol que te juro que no aguantarían ni el peso de un niño de 2 años porque estaban viejas y podridas, ya te imaginarás, ahí arriba había 5 adultos. Todos vestían de gris, tenían el pelo largo y también grisáceo, y la piel de un color cenizo horrible, con una nariz así picuda. Se me quedaron viendo fijamente. Volvieron a silbar. Subí el cristal de mi coche, miré al frente, arranqué, y me fui de ahí a toda velocidad. Pasaron casi 3 semanas para que me atreviera a volver a mi casa. ¿Quiénes eran? No tengo idea, pero desde esa noche no he podido estar tranquilo. Mi querida familia nocturna. Ya sabemos que jugar a la Ouija casi siempre sale mal, ¿verdad? Vaya, esta vez sí que se pasaron de la raya. Escuchen esto. Había un grupo de amigos, no les vamos a poner nombre porque queremos mantener el anonimato, y ya verán por qué. Ellos estaban en una situación, digamos, dividida. Eran 5 en total. 2 eran escépticos totales, de esos que no creen en nada paranormal. Siguen sin creer, ¿eh? Ellos decían que todo era un juego mental, puros cuentos inventados. Los otros 3 eran diferentes. Uno estaba muy metido en temas esotéricos y los otros 2 creían en todo. Básicamente cualquier cosa les parecía paranormal. Un día, en medio de una discusión sobre si la Ouija era real o si pasaban cosas raras, se pusieron de acuerdo. Los 2 escépticos insistían en que eran puras tonterías. Es más, decían, el día que juguemos se van a dar cuenta de que no pasa nada. Y si algo sucede, vamos a demostrar que es solo imaginación, sugestión o movimientos involuntarios, y 1000 teorías más. Bueno, pues en medio de esa pelea acalorada, decidieron que sí iban a jugar, pero no querían hacerlo de forma sencilla. Querían subirle el nivel a todo. El chico experto en temas esotéricos le soltó: a ver, número 1, no usemos una tabla cualquiera. Yo puedo conseguir una de verdad, una que esté curada y hecha con los materiales correctos. Ahora, si quieren que realmente pase algo fuerte, el lugar importa. Conozco una casa donde se hicieron rituales por mucho tiempo. Y si todavía quieren algo más intenso, podemos hacer un ritual antes de empezar, y para rematar, vincularnos todos con la tabla antes de comenzar. Los 2 escépticos no lo pensaron ni un segundo y aceptaron. Los 2 que creían en todo fueron, irónicamente, los más prudentes y dijeron: no, están locos, no queremos jugar a eso. Pero al final, los escépticos les dieron la vuelta con sus burlas. ¿Qué pasa? ¿Son unos cobardes? ¿Ahora que vamos a demostrar que esto es mentira les da miedo? ¡Qué casualidad! Les tocaron el orgullo y bueno, terminaron cayendo en el juego. Se van a dar cuenta de que aquí no va a pasar absolutamente nada. Y si llega a suceder algo, vamos a descubrir la razón. Todo es producto de la imaginación, del movimiento ideomotor y de 1000 teorías más que tenían bajo la manga. Así que, en medio de aquel debate tan intenso, terminaron aceptando jugar a la Ouija, pero no querían hacerlo de forma común y corriente. Vamos a subirle el nivel a esto, dijeron. El chico que estaba metido en todos esos temas esotéricos intervino. A ver, punto número 1. Olvídense de una tabla cualquiera. Yo puedo conseguir una que sí es auténtica, bien curada y fabricada con los materiales adecuados para que realmente funcione. Ahora, si quieren que las cosas se pongan interesantes y fuertes, el lugar es clave. Conozco una casa donde se han realizado rituales durante años, pero si aún quieren algo más intenso, podemos preparar un ritual previo antes de empezar. Y si quieren llevarlo al límite, podemos vincularnos todos a la tabla antes de comenzar. Hacer el ritual en esa casa, donde ya se han hecho trabajos oscuros, hará que algo termine pasando sí o sí. Los 2 escépticos ni lo pensaron y aceptaron de inmediato. Los otros 2, que siempre decían ver cosas paranormales, fueron, entre comillas, los más prudentes al decir: no, ni hablar, no queremos entrarle a eso, están locos. Pero al final los convencieron. Los escépticos les dieron la vuelta a la tortilla y empezaron a provocarlos. Vaya, qué cobardes resultaron. Ahora sí vamos a demostrar de una vez por todas que esas cosas no existen. Uf, ¿ya les entró miedo? Qué casualidad, ¿no? Y bueno, les tocaron el orgullo. No se equivoquen. Esto es para protegernos, para que nada entre, porque vamos a invocar fuerzas que están muy lejos de nuestra comprensión y que no tienen nada de buenas. Pero también es para que nadie de nosotros se vaya. Si a alguno se le ocurre intentar salir, ¡ay de él! Se aplicaron la de volver al futuro, dicen por ahí.
porque en cuanto les dijeron gallinas, la respuesta inmediata fue: ni hablar. A nosotros nadie nos llama así. Vamos a entrarle al juego de la Ouija. Y bueno, el tipo que se las daba de experto en temas esotéricos. Ni te imaginas. Él decía: dejen que yo me encargo de todo. Voy a traer todos los fuegos artificiales y la pirotecnia necesaria. Yo me aseguro de que aquí se pase algo. Y no mintió. Consiguió una tabla. No te voy a dar detalles, pero los que saben de esto entienden perfectamente a qué tipo de tabla me refiero. Encuentran el lugar. Apenas se estaban acercando y ya sentían el ambiente supercargado, pesadísimo. Los dos escépticos del grupo decían: pues yo no siento absolutamente nada. La historia me la mandó uno de ellos, y entre paréntesis me confesó: la verdad es que sí sentía cosas, pero me negaba a admitirlo. No quería caer en la sugestión, aunque debía haberlo hecho, porque apenas cruzaron la puerta, ya no había vuelta atrás. Ni de chiste se hubieran atrevido a entrar a esa casa solos. Entraron juntos y juntos se iban a quedar. La casa era rarísima. No tenía luz, estaba prácticamente en medio de la nada. Vacía, pero en cada rincón tenías esa sensación espeluznante de que alguien te venía siguiendo. El último de la fila era el que la pasaba peor, porque todos los que iban adelante tenían a alguien detrás, pero el último no tenía a nadie. Aún así sentía que alguien se le pegaba a los talones. Cambiaba según la habitación en la que estuvieran. Es que la luz del que iba hasta atrás siempre empezaba a parpadear. Y si cambiaban de posición, el que quedaba en medio dejaba de tener problemas. Pero la linterna del nuevo que quedaba al final empezaba a fallar. Eligieron el cuarto que más miedo les daba y resulta que el chico esotérico dijo: aquí hay algo, lo presiento. Este es el sitio ideal. Si quieren ver algo, tiene que ser aquí. Decidieron hacer un ritual de vinculación, pero era de lo más absurdo que te puedas imaginar. Yo te aconsejo que, después de escuchar esto, ni se te ocurra intentarlo, porque es un ritual donde de verdad pueden pasar cosas. No te voy a dar detalles, pero lo que hicieron fue muy sencillo. Pusieron la tabla y el tipo dijo: no voy a hacer ninguna ceremonia exagerada porque no hace falta. La casa ya tiene la energía, la tabla también, y todos tenemos la intención. Así que preguntó a los que están ahí: si quieren que esto se ponga interesante, si hay presencias, queremos que se manifiesten y que se unan a nosotros. Empezaron a repetir esas palabras. El chico les dictaba más frases para invocar a cualquier espíritu que pudiera estar ahí, y los demás repetían como autómatas. Pedían que se vincularan, que se hicieran presentes, que eran bienvenidos, que no importaba cuál fuera su intención. Querían que aparecieran de tal forma que a nadie le quedara duda de su existencia. Incluso llegaron a ponerse a su servicio para que esa noche ocurriera lo que tuviera que ocurrir. Después, él dibujó símbolos en el suelo, puso velas en puntos estratégicos del lugar, todas negras, y cuando tuvo sus velas negras y todo listo, marcó el círculo de sal, que a nadie le quede la menor duda de que ellos existen, que están ahí presentes, y que incluso se ponen a tus órdenes para que esa noche todo salga tal como tiene que salir. Tras hacer eso, empieza a trazar símbolos en el suelo, ¿sabes? Uno o varios. Coloca velas en distintos puntos del lugar, siempre velas negras, y lo que tenga que ocurrir. Acto seguido, te pones a dibujar símbolos en el suelo, ¿sabes? Uno o varios, y vas colocando velas negras por todo el lugar, todas sin falta. Y cuando ya tiene listas sus velas y todo lo necesario, levanta un círculo de sal. Aquello dejó a todos, sin darse cuenta, atados con cadenas invisibles durante el resto de la noche. Nadie se atrevía a romper el círculo de sal, nadie se atrevía a moverse de ahí. Después vino lo que él llamó el rito sencillo. Les pidió que uno de ellos, el que quisiera, se colocara frente a la tabla y extendiera su mano derecha. Le ordenó que se concentrara, que imaginara toda su energía fluyendo por su mano hasta encadenarse directamente a la tabla. Cuando él dijo: ya estoy, lo estoy haciendo, le preguntó: ¿sientes algo? No. Muy bien, ahora el que sigue. Se apunta a otro y le ordena: pon tu mano sobre la de él. Ahora lo mismo. Siente cómo tu energía sale, se conecta a la mano de él y se encadena directo a la tabla.
Y la tabla, imagínatela también amarrada a esa cadena. Uno a uno, fueron poniendo la mano sobre la del otro, justo encima de la tabla. Cuando llegó el turno del último, ocurrió algo muy extraño. Era como si la tabla comenzara a calentarse, lo cual no tenía sentido, porque las manos de todos empezaban a ponerse gélidas, muy, muy frías. Él advirtió que nadie debía quitar la mano hasta que recibiera la orden. Uno empezó a quejarse de que le temblaba la mano y que ya casi no sentía los dedos, pero le dijo: «Aguanta, falta poco». Entonces, se escuchó un ruido en la habitación y sentenció: «Este es el momento. Ya estamos todos. Nuestros invitados ya están aquí. Vamos a empezar». Comenzaron a lanzar preguntas a la tabla. No pasó nada. El puntero no se movía. El lugar estaba lleno de crujidos. Y lo peor es que, sobre la tabla, y justo al llegar el último, pasó algo rarísimo. Es como si el tablero empezara a quemar. Algo imposible, sobre todo porque todos sentíamos las manos heladas, pero heladas de verdad. Él nos ordenó que nadie soltara el tablero hasta que él diera la señal. De repente, uno de los chicos empezó a decir que le temblaba la mano, que ya no sentía ni los dedos, y él le soltó: «Aguanta, espera un segundo». Entonces, escuchamos un ruido seco en el cuarto y él dijo: «Este es el momento. Ya estamos todos aquí. Así que nuestros invitados pueden empezar». Se pusieron a hacer preguntas con el tablero, pero no pasaba nada. La plancheta ni se inmutaba. Solo se oían muchos crujidos en el lugar. Y lo más raro es que el piso no era de madera. No tenía sentido que toda la estructura empezara a sonar así. No estoy seguro de qué tamaño tenía la habitación, pero quien me contó la historia me dijo: «Narrador, te juro que dabas miedo. No importaba si creías en esas cosas o no, el miedo te entraba igual. Se sentía como si el lugar se fuera a desplomar en cualquier momento. Aunque media hora antes, se sentía como una construcción sólida. Pero todo empezó a crujir, y conforme jugábamos, el ruido iba a más y más. La plancheta jamás se movió. Lo que hizo este tipo fue gritar a pleno pulmón: «Quiero que se manifiesten ya. Manifiéstense de una vez». Y justo en ese instante se escuchó en el cuarto el grito desgarrador de una mujer. Una puerta se abrió y se cerró de un golpe seco 2 veces, y luego se oyó algo pesado, como si tuviera piezas de cristal, estrellándose contra el suelo, lanzando vidrios en todas direcciones. No vimos nada, solo lo escuchamos y nos quedamos helados. Yo fui el que rompió la tensión soltando una carcajada. Me giré hacia él y le dije: «Te quedó de lujo la bromita. Ya dile a tus cómplices que salgan de donde estén». Pero cuando le vi bien la cara, el tipo estaba pálido, pero pálido a un nivel que no era normal, y me dice: «Tenemos que cerrar la sesión. Ya». Yo no esperaba eso. Esperaba cualquier otra cosa. Pero esto se me estaba yendo de las manos y él de verdad estaba aterrado. Yo intentaba no creerle, pero el tipo no sabe actuar. Y lo que estaba viendo ahí era demasiado real. Así que solo pude decir: «Está bien, pues». Así que propusimos cerrar la sesión. Todos estuvieron de acuerdo. Hicimos un par de preguntas más para finalizar, y como sabíamos que la plancha no se movía sola, nosotros mismos la guiamos hasta el sí para despedirnos. Por fin, cerramos todo y nos fuimos de ahí. En ese momento pensamos que ahí se terminaba la historia, pero al día siguiente, mientras desayunábamos, mis papás me soltaron algo que me dejó helado. Me dijeron: «Oye, qué susto pasamos anoche. Menos mal que apenas llegaste te acercaste a avisarnos, porque nos dio mucho miedo lo que pasó aquí». Resulta que estaban viendo una película, cerca de las 11 de la noche, esperando a que yo regresara porque ya les había dicho que andaba con unos amigos y que llegaría después de las 12. Pero, de repente, entre las 11:30 y las 12:30 de la noche, escucharon un grito desgarrador de una mujer, luego 2 portazos fuertes que retumbaron desde el segundo piso y, acto seguido, se escuchó un estruendo. El espejo de cuerpo completo que teníamos colgado en el baño se desplomó. Todo el piso de arriba quedó lleno de vidrios hechos añicos. No entendían qué había pasado. Fue un momento horrible. Me dieron las gracias por haber subido a avisarles, porque aunque estaban aterrados, el subidón de adrenalina los dejó agotados y pudieron dormir. Narrador, aquí viene lo escalofriante.
No les dije nada a mis papás, pero la verdad es que yo llegué a casa cerca de las 3 de la mañana. Estaba muerto de miedo por lo que vivimos en esa casa, así que ni siquiera hablé con ellos. Simplemente me tiré en el sofá de la sala y me quedé profundamente dormido. Mis papás aseguraban que eso ocurrió 40 minutos antes de que yo pusiera un pie en la casa, y que incluso me vieron entrar a su habitación a decirles: ya llegué, me voy a descansar. Pero ese no era yo. 3 días después vi a mis amigos. No les conté nada, porque me negaba a aceptar que creo en estas cosas. Simplemente no va conmigo. Pero todos, menos el chico esotérico que llevó la tabla, empezaron a contarme exactamente lo mismo, como si hubieran vivido mi misma pesadilla. Al día siguiente, sus padres les contaron que oyeron a una mujer gritando, 2 portazos y el sonido de un espejo rompiéndose en 1000 pedazos en sus propias casas. El único al que se le apareció esa entidad fui yo. A los demás no les pasó eso. Cuando finalmente le pregunté al esotérico qué significaba todo aquello, solo me miró y me dijo: si me lo preguntas, es porque ya crees. Por puro orgullo no quise seguir hablando del tema. Pero narrador, te lo juro, sí me pasaron esas cosas y no tengo forma de explicarlas. Isabel de la Cruz es una persona increíble, parte de nuestra familia nocturna desde hace tiempo. Ella me contó una experiencia de vida que, hasta la fecha, no he escuchado a nadie más contar. Julieta creció viviendo únicamente con su papá. Sus padres se separaron casi al nacer ella. Su hermano, que era un poco mayor, tuvo problemas de salud desde muy chico. Por circunstancias de la vida, sufrió muchas enfermedades respiratorias y de su sistema inmune. Lamentablemente, hoy ya no está con nosotros. Julieta me dice que esa situación la marcó. Ella terminó muy unida a su papá, pero su relación con su mamá fue distante y con su hermano prácticamente inexistente. Él vivía entre hospitales y tratamientos, así que nunca hubo un espacio para que ellos convivieran. Durante muchísimos años no tuvieron relación. Sabía que tenía un hermano porque lo vio de muy pequeña, pero en el día a día era solo ella y su padre. Su papá, en palabras de Julieta, era un hombre sumamente peculiar y fuera de lo común. Hubo un espejo en casa que estalló en 1000 pedazos, y al único que se le apareció algo fue a mí. A los otros no les ocurrió nada parecido. Entonces, cuando fui con el esotérico para que me explicara qué demonios pasaba, solo me soltó: si me buscas es porque ya lo crees. Por puro orgullo ya no quise seguir hablando, pero te juro, narrador, que viví cosas que no tienen ninguna explicación. Isabel de la Cruz es una tipaza, parte de la familia nocturna desde hace un buen rato, y ella me cuenta que le tocó una vida que, hasta la fecha, nadie más ha pasado. Julieta se quedó a vivir con su papá desde que era una niña muy pequeña. Sus padres se separaron casi al nacer ella. Su hermano, que era un poco mayor, por circunstancias de la vida, no porque él lo eligiera, sufrió un montón de problemas respiratorios y del sistema inmune. Hoy en día, lamentablemente, ya no está con nosotros. Julieta me dice que eso la obligó a estar muy apegada a su padre, con casi nada de contacto con su mamá, y una relación inexistente con su hermano. Su hermano se la pasaba entre hospitales y tratamientos, así que ese no era un lugar para ella. Por eso, durante muchísimos años no tuvieron ningún tipo de relación. Sabía que él existía porque lo vio de muy pequeña, pero en el día a día solo estaba su papá. Él era un tipo muy particular, bastante peculiar, en palabras de Julieta. Mi papá, narrador, era un cuate. Él siempre le metía duro al ejercicio. Le encantaba la mecánica, la carpintería, la plomería. Para mí, él era un verdadero héroe. Eso sí, mi viejo tenía su carácter. Era bastante broncudo y, para colmo, tenía una boca de camionero, porque no paraba de soltar maldiciones a la menor provocación. Pero es que maldecía de verdad. Incluso se inventaba palabras, y cuando yo le preguntaba: «Ay, papá, ¿y eso qué significa?», me contestaba: «Pues me la acabo de sacar de la manga por el coraje que me hace pasar ese tipo. Todo lo demás pura grosería». Mi padre era de los que no le temía nada en este mundo. Lanzas maldiciones. Mi padre era de esos hombres que no le temían absolutamente a nada. Para él, la vida era simplemente lo que tocaba vivir. Las cosas sucedían porque tenían que suceder y punto. No valía la pena darle tantas vueltas ni comerse la cabeza pensando demasiado.
Lo importante era actuar y resolver. Te cuento esto porque incluso el día que le dieron la noticia de su enfermedad terminal, él simplemente le dijo al médico: bueno, doctor, dígame de una vez cuánto tiempo me queda para saber qué le voy a dejar preparado a mi muchacha. Así fue como reaccionó. Me había llevado a la proconsulta. Yo apenas tendría unos 15 o 16 años. El médico le vaticinó que no pasaría de 10 meses. ¿Qué va? Mi viejo le duró 15 años más. ¿Tú crees que él iba a seguirle el juego al doctor? Hizo exactamente lo que quiso durante ese tiempo. Pero, mira, entre nos siempre se tomaba su medicina a tiempo, aunque aquellas cosas que el médico le prohibió, ni las mencionaba. Simplemente las dejó de consumir. Así que, por fuera, parecía que hacía lo que le daba la gana. Pero el viejo se cuidaba mucho por mí. Siempre se lo agradecí. Cuando a mi padre le llegó la hora de partir, me tocó encargarme de todo ese papeleo. Yo ya tendría unos 26 o 27, o quizá casi los 30. Ya no recuerdo bien, pero tuve que empezar a mover todo antes de tiempo. 30. No lo recuerdo con exactitud, pero tuve que empezar con el negocio de papelería mucho antes. Fue muy difícil, porque el viejo seguía ahí y él mismo me iba guiando. Oye, ve con el doctor. Pregúntale si él te va a dar el acta de defunción o cómo vamos a hacerle. Mi papá me estaba indicando los pasos a seguir. Fue mi única guía, pero al final me tocó enfrentarlo sola. Y cuando él se fue, ya no quedaba mamá ni hermanos, así que tuve que sacar las cosas adelante yo misma. Mi padre fue huérfano desde muy joven, se quedó sin sus papás muy pronto. Por eso no tenía más familia. Además, era hijo único, así que éramos él y yo contra el mundo. Cuando se fue, no te voy a mentir, no es que me sintiera la persona más feliz del planeta, pero la vida es así y hay que hacerle frente a lo que venga, y listo. Eso fue lo que me enseñó mi papá, y me pareció bien. Me quedé a vivir en la casa donde crecimos, y me dediqué durante mucho tiempo a lo mío y a mis negocios. Como mi papá fue trailero durante un buen tiempo, yo también conseguí trabajo en eso. Me gustó. Mi papá era mi héroe. Él le dedicaba tiempo al ejercicio y yo también. Mi papá era un maestro en la carpintería, así que yo también aprendí, y ahora soy bastante buena en eso. Plomería y reparaciones de autos, pues ni te digo, se le daba muy bien la carpintería, la plomería y hasta la mecánica automotriz. Pues no, bueno, no soy una santa, pero me sé defender. ¿Te imaginas? Soy bien brava, narrador, conmigo nadie se mete. Los vecinos aquí mejor tocan madera, ninguno se atreve a quitarme mi lugar de estacionamiento, tenga o no tenga coche, porque ha habido temporadas largas en las que no he podido comprar otro o repararlo, porque le metí mano al mío, lo eché a perder y al final, mira, para que sepas, yo lo vendí todo por partes, pero nadie se atreve a dejarme nada fuera de mi casa porque ya saben cómo les va conmigo. Yo tengo mi propio carácter y por eso te digo que hubo una época aquí en mi rancho donde la gente de los alrededores empezó con un cuchicheo raro. Y mira que yo me llevo bien con los vecinos. No te creas que soy problemática. En Navidad o Año Nuevo siempre les llevo sus detallitos, ¿sabes? Voy y les regalo unas galletitas o les compro algún dulce, nomás para que sepan que aquí tienen a su vecina para lo que se ofrezca. Además, de repente me salen chambitas, y no creas, las hago muy bien. Te cuento esto, narrador, porque hace unas navidades, no la de este año, sino unas atrás, ya ni me acuerdo bien, empezó mucho chisme. Decían que se les estaba apareciendo la Llorona. Varios juraban que la escuchaban. Ahí fue cuando escuché por primera vez esa tontería de que si la oyes lejos, es que está cerca, y que si la oyes cerca, es que está lejos. ¿Pero qué es eso, narrador? Pura estupidez. Si la escuchas cerca es porque está cerca. Si suena lejos es porque está lejos. Así de simple. Yo les decía eso a mis vecinos, y ellos solo me contestaban: «Ay, qué ignorante eres, qué ignorante eres». Y pues mira, yo soy Julieta Vargas. Así me llamo y así me comporto. Les dije ahí mismo frente a todos. Yo les voy a demostrar que están bien equivocados y si no, que me deje de llamar Isabel de la Cruz. Les prometí que en cuanto sonara la mugre esa y me avisaran, yo saldría a buscarla para que vieran que, si suena lejos, ahí me la voy a topar. Pasan 2 o 3 días, y de repente
Se escucha el alarido de una mujer. Yo ni pensé en la Llorona. Pensé que estaban asaltando a alguien, pero me marca una vecina. «Órale, Julieta, ¿no que muy valiente?» Me dio un coraje tremendo. Le colgué y grité: «Ahorita voy por tu Llorona». Salí a la calle y grité: «A ver, Lloroncita, ¿dónde estás?» Pero no había nada, narrador, nada. Se escuchaba a lo lejos, así que seguro andaba por allá. Volví a gritar desafiante: «Que si la Llorona, que si está lejos o cerca. A ver, apárecete o no». La verdad es que estaba haciendo un papelón, pero ¿para qué me escuchan los vecinos? Me callé y regresé a casa pensando que me iban a reclamar, pero al día siguiente tuve que llevarles un regalito de disculpa. En cuanto me volteé, ahí estaba esa maldita cosa en la entrada de mi casa. Era una mujer pálida, pálida, con los ojos hundidos, chamuscados, negros y llenos de lodo. Una cosa horrible. Se notaba que esa piel la habían sacado de alguna tumba. Se veía más muerta que nada. Apenas la vi, pegué el grito más agudo que he dado en toda mi vida y salí corriendo de ahí. Llegué con la vecina y solo alcancé a decirle: «Tenía razón». Ella me abrió la puerta y no podía aguantar la risa. Se carcajeaba de verme así. Yo andaba muy enojada. Le decía de todo y ella más se reía. Ya no sabía dónde esconderme porque no quería regresar a mi casa. Esa mugre podía seguir ahí. Así que al día siguiente me levanté tempranito. Fui a la pastelería y les compré unos pastelitos a cada vecino. Tuve que llevarles un detalle porque, en cuanto me di la vuelta, ¡qué maldita cosa! En la mismísima entrada de mi casa estaba una mujer, pálida, pero pálida a más no poder, con los ojos totalmente carbonizados, horribles, negros como el carbón, llenos de lodo. Una cosa espantosa. Se le notaba a leguas que le habían arrancado la piel de alguna tumba, porque se veía más muerta que nada. En cuanto la vi, mira, te lo vuelvo a repetir, yo no soy de las que le da tantas vueltas a las cosas. Yo acepto lo que viene, y así es como tienen que ser las cosas. Y así me llegó. Solté un grito, el más agudo y desgarrador que he pegado en toda mi vida, y salí disparada de la casa. De repente, llego con la vecina y solo le digo: «Ah, tenía razón». Me abre la puerta, me mira y no puede aguantarse la risa. Se carcajea de mí una y otra vez. Yo estaba furiosa, así que empecé a mentarle la madre, pero ella solo se reía con más ganas. Ya no sabía ni dónde esconderme, narrador, porque no quería volver a entrar a la casa. Esa cochinada podía seguir ahí dentro. Al día siguiente, mira, me levanté muy temprano. Me fui a una pastelería y les compré unos pastelitos a todos los vecinos, para que se callaran de una vez, y simplemente llegué y le solté: «¿Viste? Tenía razón, para que se calle. Punto final». Y bueno, desde entonces solo me dicen Julieta, aunque ya no quieren llamarme Vargas. Me ha ido increíblemente bien. Soy muy consciente de lo que hago. En cada uno de mis sueños ya logro controlar mi entorno. Tengo una conciencia plena y recuerdo exactamente qué fue lo que soñé. Pero por más que he intentado hacer viajes astrales, y mira que hay varios métodos que he probado y varios maestros a los que he acudido, no pasa nada. Y de repente, un amigo me cuenta algo súper raro. Somos amigos desde la preparatoria, y por una circunstancia tuvo que irse de la casa de sus papás. Le tocó trabajar desde muy joven, y ahora que está por terminar la carrera, que ya tiene un trabajo, digamos, bastante estable, está mudándose de departamento, y en el nuevo lugar donde vive le están pasando cosas muy extrañas. Mi amigo asegura que van varias veces que de repente está sentado o acostado y siente, así de la nada, como si su alma saliera del cuerpo. Empieza a ver todo el departamento, pero logra observar su propio cuerpo allá abajo, y es ahí cuando sabe que está fuera. Y entonces en el departamento ve sombras, cosas que se mueven, siluetas que a veces parecen personas, otras veces cosas que se arrastran, algo aterrador. Y hasta hay un ser que parece humano, pero es traslúcido, como un poco luminiscente. Tiene su propia luz, y este ser parece un joven que arrastra una cadena. Cuando camina, se escuchan rechinidos y el sonido de metal en toda la habitación. El problema es que después de eso él se asusta muchísimo y de alguna forma se despierta.
pero los ruidos, los crujidos, los pasos y las cadenas continúan ahí por horas y eso lo tiene muy alterado. Él me llama, a mí, el narrador, y me dice: oye, Adrián, pues, yo sé que tú eres bien aventado y que te gustan estos temas de cosas bien raras, así que échame una mano porque esto está pasando en mi departamento. No estoy a gusto y ya firmé un contrato de 1 año. No quiero que me pasen estas cosas raras, la verdad es que yo ni creo en eso, pero necesito dormir bien. Ya voy a entregar mi otro departamento. Se me viene una situación bien complicada, por favor, ayúdame. Y yo, el narrador, pensé, lo que él me describe son claramente viajes astrales. Se está saliendo del cuerpo. Eso es precisamente lo que yo busco. No sé si voy a poder ayudarlo, pero de que no voy a desaprovechar esta oportunidad, no la voy a desaprovechar. Así que me fui a su departamento. Él me cuenta que se va a quedar una semana más en su antigua casa. Le quedan más o menos 3 semanas antes de entregarla. Está aprovechando para llevarse sus cosas y todo eso. Yo le pedí que por favor esa semana me dejara solo. Ya, el departamento nuevo tiene cama, tiene un sofá, tiene televisión, tiene refrigerador. Está casi listo. Faltan cosas, sus cosas personales, faltan un montón. Pero si alguien quisiera vivir ahí, prácticamente ya se puede. Y mi amigo me dice que está bien. Solo que por favor los vecinos son bien quisquillosos, que ni se me ocurra hacer una fiesta o causar algún destrozo. Le aseguré que no se preocupara, que yo iba con el plan de hacer una investigación seria, de entender qué es lo que pasa y ayudarlo. No hay más. El plan. Él confía en mí y no me pide ni un centavo. Esto es un favor entre amigos, y como le debo varias, pues me viene como anillo al dedo. Se despide y se va. Pasan 2 días y no ocurre absolutamente nada. Estoy desesperado, así que le marco para ver qué onda, pero se ofendió muchísimo con la llamada. Empezó a soltarme que si acaso no he estado bajo demasiados niveles de estrés, que si el trabajo me tiene harto, o si alguien me está acechando, o tal vez la universidad, el proyecto final, o la mudanza al nuevo departamento. Ni siquiera me dejó terminar de hablar. No tenía sentido. Narrador. Me suelta de repente. A ver, hermano, ¿me vas a echar la mano? ¿O vas a seguir con tus tonterías? ¿Crees que si fuera estrés ya no lo habría resuelto? Ahí está, pasando algo extraño. Si no puedes, avísame para buscar a alguien más. Yo también me caliento. Empiezo a contestarle mal. Y él me sigue el juego y empezamos a discutir bastante fuerte hasta que, narrador, en pleno pleito, porque a mí nadie me habla así, sea quien sea, aunque sea mi mejor amigo. Eso no se vale. Escucho que me susurran mi nombre al oído, pero en el otro oído, no en el que tengo pegado el teléfono. En ese instante le digo: oye, ¿sabes qué? Olvídalo, me equivoqué. Él empieza a reírse y me dice: ya pasó algo, ¿verdad? Ya pasó algo. Le respondí: luego te cuento, dame chance hasta el domingo y para entonces te tengo noticias. Me dice: va, está bien, y remata diciendo: pero escúchame bien, ni se te ocurra volver a llamarme para preguntarme esto, porque ahí sí me voy a molestar en serio. No me salgas con niñerías. En ese lugar están ocurriendo cosas muy raras. Punto. Cuelgo. Narrador. Y es ahí donde me cae el 20. Mi amigo en realidad no cree en nada de esto, pero quizá sabe algo que no me ha querido contar, y por eso está tan convencido de que ahí suceden cosas. En fin, narrador, después de esa voz que escuché no ocurrió nada más. Ese día nada. Al siguiente nada. Ya es jueves y pensé: ¿sabes qué? Necesito forzar las cosas. Me sé un par de métodos por ahí que podrían provocar algo. No soy un experto en temas esotéricos. Apenas estaba empezando a indagar sobre viajes astrales, pero nada me salía bien. Sin moleza, por amistades y detallitos que encontré en internet, conseguí formas de atraer algo, de abrir canales de comunicación. Compré grabadoras, un par de cosas más. Me tomé mi trabajo muy en serio. Fui con los vecinos a preguntar por la historia del lugar. Mi amigo me estaba llamando esa misma tarde, pero dije: ni loco te contesto. Sé que me va a hablar enojado,
¿Para qué sigo molestando a los vecinos? Los vecinos no me dieron ninguna historia, son inquilinos nuevos, aunque el edificio es bastante viejo. En fin, lo único que descubrí es que mi amigo sí me había estado ocultando cosas. Ese departamento pertenece a su familia. No es la casa donde él creció, sino la de un abuelo. Ese abuelo vivió ahí mucho tiempo, y después el lugar se quedó vacío durante años. Luego vivieron un par de sus tíos, y ahora él viene a ocuparlo después de casi 2 años de abandono. La gente siempre reportaba ruidos extraños, crujidos, conversaciones, y pensaban que se metían intrusos. Por eso llamaban continuamente a la policía. Llegó un punto en que los oficiales ya ni iban, porque siempre que entraban a revisar, nunca encontraban nada. Todo el mundo decía que ahí dentro se oían crujidos, como madera rompiéndose, y murmuraciones. La gente juraba que alguien se estaba metiendo, por eso no paraban de llamar a la policía. Pero llegó un punto en que los oficiales ya no aparecían, porque cada vez que registraban el departamento, no encontraban absolutamente nada. Y mira, apenas me vengo enterando de todo este asunto, narrador. Y la verdad es que mi amigo es un poco mentiroso. Algo le sucedió o sabe bien qué onda con ese lugar. Así que decidí entrarle al quite de una vez. Empecé con mis rituales, a hacer mis cositas. Pasó la primera noche y no ocurrió nada, pero en la segunda es cuando empezaron a escucharse muchos crujidos y, al oírlos, abrí mi canal de comunicación. Empecé a decir: a ver, estoy aquí para entender qué está pasando y probablemente soy el único en décadas que podrá echarte una mano. Así que, o te comunicas bien conmigo, o te vas a quedar aquí estancado para siempre. Porque el cuate que se queda aquí, mi amigo, ni le interesa hablar contigo y te vas a quedar ahí penando por un buen rato. Ya deja de estar fregando y mejor háblame a mí. Justo cuando estaba a punto de terminar, narrador, sentí un golpe de sueño impresionante, como si me hubieran dado un sedante muy fuerte, porque, en un abrir y cerrar de ojos, sentí que los párpados se me cerraban y ¡pum!, salí de mi cuerpo. De repente, me vi agarrado de la mano por un sujeto de un color entre grisáceo y blanquecino. Era traslúcido, con una camisa antigua. No sabría decir si era café, beige o blanca, pero estaba toda manchada. Ese tipo traía unas cadenas en las manos. Eran larguísimas y se conectaban directo al centro de la habitación donde yo estaba. Mientras me sujetaba, abría la boca como queriendo decirme algo, pero no escuchaba ni pío. Empecé a notar movimiento alrededor, sombras que se congregaban en los cuartos. El sujeto se veía nervioso. Me apretó la muñeca tan fuerte que, de repente, desperté con marcas de moretones ahí mismo. Se me hizo rarísimo. Fue un viaje astral, pero una experiencia bien desagradable. Le marqué a mi amigo y le solté: oye, ¿a ti también te salieron moretones en las muñecas? Y él me contesta: ya empezó. Tienes que ayudarme. Ya te está pasando a ti también. Le grité: ¿qué más me has estado ocultando, desgraciado? Ya me enteré de que esto viene de tu familia. Él solo me respondió: no andes investigando donde no te llaman. No te metas en ese tema porque no vas a terminar bien. Solo ayúdame a que ya no pase. Es todo. Pues bueno, narrador, hice varias limpias y rituales. La casa se sentía cada vez más pesada, más cargada, una vibra muy fea. Llegó el domingo y no había podido limpiar nada. La casa seguía sintiéndose de lo peor. Llega mi amigo y le digo: ¿sabes qué? Creo que tenemos que quedarnos tú y yo un par de días, a ver qué solución le encontramos. Él me contesta: no, si tú no puedes solo, dímelo de una vez porque necesito llamar a alguien más. Tú y yo juntos en este lugar, ¿no? Le pregunté: me estás ocultando algo, ¿verdad? En eso se me acercó, me dio un sobre con dinero y me dijo: ya entendí, muchas gracias, por favor vete. Después de eso, narrador, dejamos de ser amigos. Nunca me volvió a buscar, ni me contestaba las llamadas. No sé qué pasó exactamente, pero lo que sí sé es que ese tipo hizo algo porque 6 meses después, en mi propia casa empezaron los crujidos. Comencé a tener esos viajes astrales otra vez. De repente, mis cuartos estaban llenos de sombras, y me topé de nuevo a ese sujeto de la luz, el de las cadenas, pero esta vez estaba en mi casa. No es que fuera una limpieza sencilla. El ambiente en esa casa se sentía muy, pero muy pesado. Cuando llegó mi amigo le dije: oye, ¿sabes qué? Creo que tenemos que quedarnos tú y yo, aunque sea un par de noches. Si a ti te llega a pasar algo, yo estaré ahí.
y viceversa. Así encontraremos una solución. Pero él me contesta: no, no, no. Si no puedes con esto tú solo, dímelo de una vez, porque necesito traer a alguien más. ¿O es que tú y yo no somos suficientes para este lugar? Y yo le solté: ¿me estás ocultando algo? ¿Verdad que sí? Y en ese instante, el tipo se me acercó, me entregó un sobre con dinero y me dijo: ya entendí todo, muchas gracias. Por favor, lárgate. Y a partir de ahí, te juro, nuestra amistad se rompió. No me volvió a dirigir la palabra, ni siquiera me contestaba el teléfono. No tengo idea de qué fue lo que pasó, ni qué historia cargaba ese lugar, pero lo que sí te aseguro es que ese maldito hizo algo, porque pasaron 6 meses, y entonces, en mi propia casa, empezaron a escucharse esos crujidos y comencé a tener viajes astrales, de un momento a otro. Mis habitaciones estaban infestadas de sombras y de repente me encontré de frente con ese tipo, ese sujeto al que vi rodeado de una luz con cadenas, pero ahora aparecía en mi cuarto. Lo dejaron atado en mi cuarto y ya han pasado más de 2 años desde que todo quedó en silencio. Sin embargo, cuando alguien experimenta viajes astrales dentro de mi casa, alguien que no tiene ni idea de esta historia y a quien jamás le he dicho nada, lo ve. Me lo encadenaron a mí y por andar de buena persona terminé pagando los platos rotos de estos espectros. Y así, con este relato, queridos amigos que nos siguen en Relatos de la Noche Largo, en esta velada sombría cerramos nuestro recorrido de hoy. Espero que las historias de esta noche les hayan provocado un buen misterio, un escalofrío y mucha intensidad. Ya es hora de apagar la luz, soltar todo lo que les preocupa, cerrar los ojos y entregarse a un sueño profundo. Mil gracias por sintonizar Relatos de la Noche Largo. Una vez más, nos volveremos a ver mañana por la noche, en cuanto la oscuridad nos cobije y nuevos relatos llenos de misterio aguarden para ser revelados. Les deseo un descanso tranquilo y que sueñen con los angelitos. Pero sí, en pleno silencio de la madrugada, llegan a escuchar unos golpes suaves en la puerta. No se asusten, tal vez solo sea el viento. Hasta la próxima, y que pasen muy buenas noches.